Esmeraldas, 10 de octubre del 2019. Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a una edición más de Notimar Estelar. Aquí empezamos con el desarrollo de la información. Atención, el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, fue atacado al salir de la Casa de la Cultura por un grupo de manifestantes. Un impacto de piedra en la cabeza recibió este jueves 10 de octubre del 2019 el periodista del canal Teleamazonas, Freddy Paredes. La agresión tuvo lugar por la tarde, cuando el comunicador salió del ágora de la Casa de la Cultura, donde el movimiento indígena se mantiene reunido desde la mañana. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡No somos así, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No somos así, tranquilos! ¡No somos así! Videos que circulaban en redes sociales muestran cómo Paredes es agredido desde el momento que sale de las instalaciones. En una primera parte es escoltado por una persona que lleva un madero, luego le sigue la gente y otros le golpean en la cabeza y Paredes cae al piso. Como consecuencia de la agresión, el periodista sufrió una herida en la cabeza. Dos camarógrafos que lo acompañaban también fueron agredidos por golpes y patadas. Rechazamos cualquier acto de agresión desde donde venga y como medio de comunicación nos solidarizamos con los periodistas agredidos. Muy bien, y se registró policías retenidos por manifestantes indígenas en la ciudad de Quito. Sin embargo, hasta el momento su integridad física no ha sido afectada. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador solicitó este jueves 10 de octubre a las autoridades que se les entregue los cuerpos de sus compañeros fallecidos. En la reunión, los dirigentes hablaron junto a 8 miembros de la Policía Nacional, 7 hombres y una mujer, los mismos que fueron retenidos. Compañeros obreros, ¿hasta cuándo estamos sumisos a la política de la oligarquía? Tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Por eso el camino en el Ecuadunari está abierto para seguir adelante. No es nuestra culpa que nosotros estemos aquí, es culpa de Lenin. Además de ellos pidieron comunicarse con la ministra del Gobierno, María Paula Romo. Todo fue transmitido en vivo por las redes sociales que respaldan a los indígenas. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, brindó declaraciones a la cadena internacional NTN 24. Y la reacción no puede sino de exigirse que se derogue la medida. Nosotros planteamos algo totalmente distinto, que es que no se derogue la medida, sino que se utilice esos recursos realmente para quienes lo requieren, para erradicar la pobreza extrema y ojalá, o por lo menos disminuir la pobreza. Entonces, por eso que hemos hecho un llamado siempre cordial al diálogo a los sectores indígenas, para indicarles de que estamos dispuestos a ceder muchísimos espacios, a utilizar esos recursos para el desarrollo del campo. Dos personas que están golpeando no pueden estar hablando de paz al mismo tiempo. Es por eso que usted recordará, Andrea, que cuando nosotros de manera generosa ofrecimos al gobierno de Colombia el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ellos vinieron acá, verdaderamente fueron extraordinariamente atendidos, muy bien atendidos, mientras se llevaba el diálogo de paz, el diálogo en paz. Pero vuelvo a mi pregunta, en este momento hay periodistas retenidos, policías retenidos, están diciéndole a Ecuavisa y Teleamazonas que tienen que transmitir en directo lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? ¿Es posible dialogar? En un momento volvemos a la narrativa. Perfecto. Para poder tener el panorama completo. Yo he recibido la llamada gentil siempre de autoridades nacionales e internacionales que se han comprometido a mediar, a hacer una convocatoria al diálogo. Yo les he manifestado, sí, diálogo.
Pero primero paz. Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos de hambre. Eso, bajo esas circunstancias no puede haber diálogo. Han robado en Guayaquil, han dañado en algo Guayaquil, ventajosamente el pueblo de Guayaquil se levantó, y qué casualidad, coincidiendo con la gesta de octubre, para reclamar paz. En Quito, tanto las Fuerzas Armadas cuanto la policía han impedido que causen más daños, pero qué horroroso acto. El prefecto de Azuay, que se hace llamar ahora Yacu Pérez, el prefecto de Azuay ingresa con sus hordas a la ciudad de Cuenca y destruye una ciudad patrimonial. Y Ecuador vivió una semana difícil por el anuncio de las medidas económicas establecidas por el régimen de Lenín Moreno. Ante ello, una serie de sucesos se registraron en todo el país. Aquí un recuento. Ecuador vivió una semana difícil por el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno. Durante estos últimos días se han presentado varios acontecimientos que de una u otra forma dejaron una huella en la historia del país. Es importante hacer un recuento de lo sucedido y reflexionar sobre las medidas adoptadas durante las protestas. Hechos vandálicos se registraron durante estos días. Fueron un incentivo para que los dueños de lo ajeno aprovecharan la coyuntura del momento. Y es que saqueos y hechos vandálicos se pudieron registrar durante estos días, lo cual generó pánico en comerciantes y ciudadanía en general. Asimismo, periodistas a nivel nacional resultaron agredidos y algunos incluso fueron detenidos por cubrir estas manifestaciones. Pero por otro lado también se generó la falsa información, por lo cual es importante que la ciudadanía entienda que las fuentes oficiales son las que se debe compartir, que es irresponsabilidad de la ciudadanía y más aún de los medios de comunicación compartir información falsa o no verificada. Las paralizaciones de transportistas también jugaron un papel importante, donde se nota que el país entero no pudo movilizarse durante esta semana. Gente en los terminales de todas partes no podían trasladarse a los diferentes puntos del país. Además que varias vías fueron bloqueadas por quema de llantas y manifestaciones que pedían que se derogue las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. Lo cierto es que la cordura se ha perdido por momentos. Varios detenidos por hechos vandálicos se registraron. Las protestas demostraron que existió fuerza excesiva por parte de la policía en algunos casos, pero también respondieron para mantener el orden público. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y a través de rueda de prensa, autoridades informaron sobre las operaciones que se han realizado durante esta semana de protestas. En las instalaciones del ECU 911 se llevó a cabo una rueda de prensa donde autoridades de diferentes instituciones informaron sobre las gestiones que se realizaron durante esta semana. La situación al momento es normal, si han habido unos pequeños incrementos es porque justamente hay muchas personas que en estos determinados momentos tratan de aprovecharse de esta situación. Nosotros hemos realizado nuestro trabajo con los proveedores mayoristas y hemos verificado los precios. Ahora, es importante conocer que nosotros tenemos una lista que la emite el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es la lista oficial, con la cual nosotros podemos comprobar los precios. Las áreas estratégicas que para nosotros es de vital importancia se encuentran elaborando sin novedad todo lo que respecta a refinería, el TEPRE, las boyas, y sobre todo las centrales eléctricas y de agua potable pues se encuentran elaborando sin ninguna novedad. De igual manera las vías de acceso a la provincia de Esmeraldas se encuentran abiertas. El ECU 911 estuvimos activos las 24 horas, todos los días de la semana, atendiendo las diferentes consultas y emergencias. En un total de 580 llamadas sobre consultas, vías de acceso, el ECU 911 despachó
así como varios temas de seguridad ciudadana que fue coordinado oportunamente con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Judicial. La jefa política enfatizó que existe una propuesta de diálogo permanente por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional está dispuesto al diálogo y lo ha dicho permanentemente. Queremos trabajar, señores ciudadanos, señores periodistas y todos presentes. Queremos trabajar por ustedes como es obligación. Gobernador, jefe político, intendente, policías, militares, somos servidores públicos. Permítannos servir. Eso es lo que queremos, para que el propio ciudadano haga la lectura de si funciona o no funciona el sistema que se está implementando. Además, el director del Distrito de Educación informó que las clases siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Nosotros regresaremos a clases una vez que la señora ministra se pronuncie para salvaguardar a cada uno de los jóvenes estudiantes. Cabe recalcar que en estas huelgas no hemos encontrado ninguno de los estudiantes ni docentes apoyando esto. Más bien, estos jóvenes piden regresar a clases. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y Alain Luna, jefe distrital de la policía en Esmeraldas, se pronunció en relación a las actividades realizadas durante la semana de protestas. El coronel Alain Luna, jefe del distrito de policía en Esmeraldas, manifestó que el día de ayer se organizó el dispositivo para mantener el orden público. El objetivo principal está orientado a los saqueos y vandalismos. El objetivo principal estaba orientado a evitar saqueos y vandalismo, ¿sí? Estábamos conscientes de que íbamos a tener marchas que de pronto podían convertirse en violentas, pero la tendencia era pacífica. Pero teníamos que controlar todo lo que es el acceso a la avenida Malecón, porque se tenía conocimiento que existía la intención de infiltrarse y de ocasionar vandalismo y saqueo. Esto inició en las primeras horas de la mañana con la estrategia que tuvieron de sacar neumáticos, quemarlo en la vía con una distancia de 30 metros a 50 metros entre diferentes puntos. Esto evidenciaba ya la intención. Señaló que existió detonaciones de armas de fuego con la intención de herir al personal policial. Felizmente esto fue neutralizado, no tuvieron efecto en los disparos que realizaron. Nosotros con el material antimotines, que no es letal, logramos controlar la situación pese que había una cantidad de ciudadanos que querían avanzar y contaban con el apoyo lamentable de los habitantes del sector. Mariana Verduga, jefe política del Cantón Esmeraldas, manifestó que el resumen del día 9 de octubre del 2019 que hace la gobernación es de la gratitud hacia los policías y militares que han estado al frente coordinando y trabajando para salvaguardar el orden. El coronel Rafael Pérez, asimismo de las Fuerzas Armadas, el comandante Mendiola, comandante Mora y cada uno de los señores policías que han estado en las calles, cada uno de los señores militares que han estado en las calles, resguardando la vía pública, resguardando el orden público al interior de la ciudad, eso hay que destacar, señor licenciado, y la ciudadanía también debe verlo así, porque eso dice mucho precisamente de con quienes contamos para sentirnos seguros. Mariana Verduga señaló que el comité de crisis se sigue reuniendo permanentemente. No se tiene víctimas mortales o heridos. Solo se tiene el reporte de 2 personas afectadas por el tema de los gases. En horas de la madrugada, en la noche, en la tarde, siempre estaba pendiente precisamente Intendencia y comisarías en el Cantón Esmeraldas y en toda la provincia a través de comisarios, de jefes políticos, de tenientes políticos, Enrique. Entonces se mantuvo permanente trabajo, se ha estado trabajando todo el tiempo precisamente para tratar de que no haya el abuso al ciudadano. Emilia Armas, Telemar. Muy bien, 19 horas con 16 minutos, momento de irnos a nuestra primera pausa comercial. Al volver estaremos con la entrevista del día, ya regresamos. Amigos televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos listos para compartir la entrevista del día y en esta oportunidad, cuando hay una semana de paralización, de suspensión de actividades de diversos sectores de nuestra población, hemos invitado a 2 panelistas para que compartan con nosotros los minutos siguientes en esta entrevista. A mi derecha se encuentra la licenciada Mirta Alcíbar. Ella es la presidenta del Colegio de Periodistas de Esmeralda. Está aquí para tratar el tema
sobre la agresión sufrida a un colega periodista de Teleamazona, Freddy Paredes. A mi izquierda está el doctor Gary Marini, analista político, donde vamos a hacer justamente un balance, una valoración. ¿Qué ha pasado durante estos 8 días? ¿Qué hemos ganado como ecuatoriano? ¿Qué es lo que espera en las próximas horas al país y al gobierno nacional? Antes de esto vamos a correr videos justamente sobre la agresión que sufriera Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, quien acudió al ágora de la Casa de la Cultura en la capital de los ecuatorianos, convocado a una rueda de prensa que iban a dar los dirigentes de los indígenas que se han tomado esta institución, el ágora de la Casa de la Cultura. Allí ellos llegaron a la rueda de prensa y luego de eso fueron retenidos junto con varios policías y retenidos allí en ese lugar. Si producción nos enseña las imágenes, por favor, allí vamos a observar cómo está saliendo, un ratito producción, esa no, cómo están saliendo de la Asamblea Nacional y luego una turba de indígenas y seguidores proceden a seguirlo amenazando, insultarlo, golpearlo con palo, incluso con una piedra, como se puede ver en uno de los videos, le impacta en la parte de atrás de la cabeza. Situación que le produjo una rotura cráneoencefálica y fue atendido en un hospital de la capital de los ecuatorianos. Vamos ahora sí, allí están las imágenes cuando fue atendido y convulsionando. Esto fue lo que dijo el señor Freddy Paredes luego de su recuperación de la Casa de Salud. Sería importante escuchar del inicio qué fue lo que manifestó. No obstante que son gajes del oficio, yo creo que siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro a lo largo de los últimos 8 años. Los periodistas, la Cruz Roja, los organismos de socorro, estamos en una posición neutral y esa posición neutral debe ser conscientemente entendida por todos los sectores, incluido el movimiento indígena. Acudimos al llamado de los indígenas para cubrir una rueda de prensa, cubrimos la rueda de prensa y quisimos abandonar el ágora de la Casa de la Cultura para procesar la información, pero nos informaron previamente que eso ya no va a ser posible, que todo el mundo es pueblo y que todo el mundo debía esperar. Y que si quiere atacar el gobierno, el ágora de la Casa de la Cultura, tiene que hacerlo con periodistas y policías retenidos dentro. Nada más reprochable que aquello. Yo pude decirlo esto personalmente y en el ágora de la Casa de la Cultura. Lamento mucho que los dirigentes indígenas no puedan conducir los destinos de su organización, no puedan manejar a sus bases y generen tanto problema, no solo para mí en este caso, sino para el país. Hago un llamado para que el diálogo les acerque en las posiciones a quienes están en contra de las medidas económicas. Bueno, ahí está el pronunciamiento de Freddy Paredes luego de haber sido de alta en una clínica allá en la capital de los ecuatorianos. Mirta Alcibar, presidenta del Colegio Periodista en Esmeralda, ¿qué lectura darle a esta situación de que un comunicador social, por haber ido a hacer la cobertura, luego de eso fue agredido? ¿Cuál es la lectura que se le da como principal de los comunicadores aquí en Esmeralda? Bienvenida. Bueno, buenas noches, Enrique, y gracias por la oportunidad que se nos da a nosotros como comunicadores sociales, no sin antes solidarizarnos con Freddy Paredes, con Teleamazonas, y nosotros como decirle a la colectividad y al país que nosotros los periodistas somos unos trabajadores más, que así como a nosotros nos toca cubrir eventos, ceremonias, también nos toca cubrir eventos como estos, manifestaciones, muchas veces también hay lo que tiene que ver con guerras. Gracias a Dios nosotros en nuestro país no hemos tenido, simplemente hemos tenido alertas, como ya pasó hace varios tiempo atrás también, cuando un compañero del diario El Comercio, también ellos fueron víctimas ya de un hecho mucho mayor al que estamos realizando. Entonces, un llamado a eso, a
a las autoridades que se den cuenta que nosotros somos trabajadores y que si bien es cierto nosotros como comunicadores tratamos de ser lo más neutral posible, pero también dentro de nosotros cuando ya se ve que nuestra humanidad está en peligro, vamos a reaccionar de una manera que muchas veces no es la correcta, pero nosotros siempre tratamos de mantener a una colectividad, en paz, informándole de la manera más neutral que se pueda. Sin embargo, Fundamedios, una organización no gubernamental, ha señalado que en lo que va de este proceso de marchas y de protesta, alrededor de 57 comunicadores sociales han sido agredidos. Unos por la fuerza pública, otros por los indígenas, otros por dirigentes de otras organizaciones sociales e incluso medios de comunicación. Esto da a entender como que la gente no está preparada para entender cuál es el rol protagónico del periodista en estos problemas. Exactamente. Por eso mismo, Enrique, te acabo de decir que nosotros tratamos de llevar la información. Muchas veces nosotros estamos corriendo peligros. También vamos a ver qué nos indican y qué es lo que a nosotros nos exige la empresa para la que estamos trabajando. Por eso hay muchas veces que nosotros tenemos que estar en la constante, como dicen, la constante preparación y también ver hasta dónde nosotros podemos llegar. Si bien es cierto, en este hecho se dice a través de los medios mismos, podíamos ver cómo se le exigía a ellos que abrieran los espacios para tenerlos desde directo. Entonces, muchas veces cosas que no se puede porque tú sabes todo lo que implica a un medio de comunicación abrir un espacio o abrir algo en directo y todo lo que tiene. Entonces, hasta cierto punto, ellos también en busca de esa información para que un país esté informado, se vieron abocados a este tiempo, no solamente hoy, sino en todos estos días que ya vamos con los 8 días de este problema. Ahora, hay una polarización en el país, Mirta Alcibar, presidenta del Colegio de Periodistas. Hay una polarización en el país. Si usted dice algo, está a favor de un sector, y si dice algo, está en contra del otro sector. Pero hay una frase muy común que se ha repetido durante la última década: prensa corrupta. Y ahora cualquier ciudadano que no se cree o que están hablando en un medio de comunicación que no es del interés de este ciudadano, no son de los intereses personales o políticos, empiezan a llamar prensa corrupta. ¿Qué lectura darle a esto? Ya, exacto. Nosotros, por eso decimos, nosotros somos personas que buscamos la verdad desde un punto de vista neutral. Eso es lo de nosotros. Con nuestra profesionalización, nosotros podemos demostrar que somos neutral. Y así, como te digo, hacerle ese llamado a las autoridades, que nos vean a nosotros como profesionales de la comunicación. Somos unos trabajadores más. Hemos abrazado esta profesión con amor, sabiendo los riesgos que en muchas ocasiones nosotros corremos. Pero ese es nuestro deber, informar. Sin embargo, hay muchos sectores que se molestan cuando uno toma la información oficial. ¿Qué es lo que debe hacerse como medio de comunicación responsable? Informar a través de las fuentes oficiales. Por supuesto. Por decir, ahorita nosotros estamos en un estado de excepción, ¿verdad? Entonces, no todos están autorizados para llevar la información. Nosotros tenemos, a través de todos los organismos que nos rigen a nosotros hoy tenemos la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que es de donde exactamente salen toda la información, que es donde nosotros debíamos de remitirnos para hacerlo. Pero claro, como estamos hablando de un medio que es visual, entonces obviamente ellos necesitan tener la información con imágenes. Entonces ahí es donde nosotros como periodistas, nosotros como comunicadores, corremos ese riesgo que acaba de pasarle ahora a los compañeros. Muchas gracias, Mirta. Vamos a más adelantito a seguir hablando sobre el tema. Ahora la oportunidad. Buenas noches, doctor Gary Marini, analista político de nuestro canal y también de la ciudad y provincia de Esmeralda. Doctor, ¿cómo dar un análisis primero con este tema? Reprochable de todo punto de vista, porque más allá de ser un comunicador social, es un ser humano, es un padre de familia, es una persona que trabaja en un medio de comunicación y que hoy es víctima y víctima incluso de un intento de asesinato, porque como se ve en las imágenes, la pedrada que se le pega en la parte de atrás de la cabeza, un poco más y lo asesina. ¿Qué lectura darle frente a este tema para iniciar? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, y a todos también quienes nos están viendo y escuchando por este prestigioso canal. O sea, el asunto es muy deplorable, y eso para mí se debe a que la dirigencia indígena no es unívoca. Hay diferentes corrientes, unos con criterios más moderados que otros, y también sectores que son más radicales dentro del movimiento indígena. Y esto ha dado origen a que se presenten ahora en esta marcha, cuando los grupos indígenas, el movimiento indígena, siempre ha tenido una trayectoria decorosa.
esta vez ha sido terrible para ellos. Y esto va a dejar secuelas graves que incluso animadversión en la ciudad de Quito, donde ellos siempre han tenido un papel muy protagónico en la historia política de este país, al menos los 30, 40 años atrás. Entonces, la lectura para mí es grave para el movimiento indígena. Quedan desprestigiados como tal, debilitados como tal, y yo creo que la protesta que fue muy simpática al principio, con los hechos vandálicos que se han presentado, las declaraciones altisonantes de algunos de sus dirigentes, y este ataque último al periodista Paredes, el apellido, ¿no? Deja en malas condiciones, yo diría denigrado el movimiento indígena y con un tinte de un movimiento con tendencia violenta que se están considerando un poco privilegiados en el país en desmedro de los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Y justamente, doctor, en el video se ve cuando están saliendo Freddy Paredes y va una turba a la parte de allá y alguien que está grabando señala: ¡Hey, paren, nosotros no somos así! Es decir, hay personas infiltradas que le han hecho daño en su imagen de su lucha justa y necesaria al movimiento indígena. No, yo por mi parte no creo que haya infiltración en este caso. Para mí es la tendencia que hay. Mire, dentro del grupo del sector indígena, usted ve que habla un dirigente, habla otro, hay decenas de dirigentes. Es complicado establecer diálogo con el movimiento indígena ahora, y eso se debe a que el presidente... Todos quieren ser líderes, todos quieren ser vocerías. Mire, el expresidente Rafael Correa hizo un papel interesante que se está viendo ahora, interesante en términos negativos, al mismo tiempo que los atacó, los persiguió, los metió presos, los dividió. Y ese estado de cosas ahora se está reflejando, porque encontramos con un presidente que muchos lo consideran débil. Yo diría es un presidente más tolerante, muy diferente al presidente Rafael Correa, y entonces eso se malinterpreta, y para mí hubo un libreto por parte de un sector del movimiento indígena de venir con una conducta más agresiva que lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora, son 8 días, una semana completa de paralización de actividades. Primero inició con la paralización de la transportación, luego se dieron esto porque hoy en día, justamente hoy día, doctor, ya se rehabilitó el transporte urbano, se está rehabilitando de a poco la situación de la transportación interprovincial, está llegando los productos de la Sierra Centro a las diferentes partes de la costa, es decir, poco a poco, paulatinamente, se está recuperando la actividad comercial y la actividad de transportación. En estos 8 días, en esta semana, ¿qué lectura le podemos dar en forma general? ¿Qué hemos ganado los ecuatorianos? ¿Qué han ganado los ecuatorianos que están en las calles? ¿Y qué hemos ganado los ecuatorianos que no hemos salido a las calles? Yo creo que el país ha perdido. Mire usted, como usted conversamos hace 8 días, me parece, y yo señalaba que las medidas económicas primero eran irreversibles y que no tenía otra alternativa menos dolorosa el presidente de la República. Eso es lamentable decirlo, pero no tenía otra opción. Revocar esas medidas significaba no tener dinero para pagar salarios de la burocracia de aquí hasta diciembre, entre otras cosas, pagar deudas importantes y cubrir gastos de la propia administración del Estado. Entonces no tenía otra opción para mí, y eso es consecuencia de lo que se ha venido arrastrando con el periodo que le llaman correísta algunos. Segunda cosa, y yo también señalé que iban a haber movilizaciones, manifestaciones, nunca preví naturalmente que iban a ser vandálicas y un poco violentas, pero y que dije que en el mes de octubre iban a haber estos episodios, la protesta, la escaramuza, pero las cosas se iban a ir tranquilizando poco a poco y las medidas iban a quedar intactas. Eso está ocurriendo, es que era de esperarse que las cosas iban a ocurrir así. No creo que la próxima semana también el problema esté superado en su totalidad. Van a haber algunos incidentes, pero esos incidentes no tendrán la fortaleza para poner en riesgo la gobernabilidad de este país. Eso es parte, lo que ha dicho el gobierno, que había un golpe de Estado en cierne, que había conspiración, eso es parte del discurso para un poco también intimidar a quienes se le oponen directamente al gobierno. Ahora, ahí justamente el gobierno nacional enfocó que esta acción tomada de esta protesta tiene nombre y apellido, que es Rafael Correa Delgado, e incluso Rafael Correa Delgado en el exilio señalaba de que estaba listo que se llame unas elecciones anticipadas y que él podría ser candidato. ¿Da una razón al gobierno nacional de la tesis de que todo esto está armado por la gente correísta? Parte del discurso con fines intimidatorios y estratégicos que me parecen lógicos, pero yo nunca vi, ni sigo viendo,
que la seguridad, la estabilidad gubernamental estaba en duda. No, eso no. Esas declaraciones que hubo del expresidente Rafael Correa también me parecen lógicas con un presidente que está en aprietos y con una tendencia política, la de él, decreciente, desprestigiada. Él está prófugo en este país, su movimiento destruido, fraccionado, que casi no tienen nada como movimiento político. Entonces no tenían la capacidad de poner en riesgo la estabilidad política de este país, pero el gobierno lo explotó bien, aunque le faltó mejor difusión para poder hacer que la gente comprenda la naturaleza de las medidas. Pero escuche también o obsérvese otra cosa. En los primeros días, quienes causaron algún estrago importante fueron los transportistas. El sector indígena aparecía no como un factor de riesgo importante, que apareció más adelante. Y ese es ese factor el que ha mantenido al país un tanto inquieto y tenso. Los transportistas no. Y por lo tanto, si se resuelve el problema con los grupos indígenas, que para mí está resuelto, porque el propio movimiento indígena ha dado facilidad para que eso ocurra con el desprestigio en que ha incurrido. También obsérvese que si estas manifestaciones indígenas se mantienen unos días más, la población de Quito va a reaccionar y pueden haber confrontaciones entre pobladores importantes de Quito con los sectores indígenas, y sería una cosa grave porque pondrían en peor predicamento al sector indígena. Incluso el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ya ha señalado porque han llegado estas manifestaciones a destruir un centro histórico, a destruir la propiedad privada, la propiedad pública, y de una u otra manera afecta la tranquilidad de los quiteños. Y ya los quiteños están convocándose en la avenida de los Chiri para justamente decir: no queremos paro, queremos estar en paz, queremos trabajar, que ese es el factor común. ¿Qué es lo que le falta al país? ¿Trabajar? ¿Producir? Naturalmente. Hay que concebir que esas medidas no se van a derogar. Imposible que se deroguen. 2, que este país necesita trabajar. Y 3, se necesita que el gobierno oriente políticas económicas, fundamentalmente para que este país se reactive en beneficio de un sector importantísimo que es el que ha provocado el vandalismo, más que todo en Guayaquil, el desempleo. O sea, todas esas personas que actuaron robándose cosas y allanando domicilios o negocios, son personas desempleadas, sin futuro en este país. Necesítase que el gobierno ataque de raíz ese problema, y tiene mecanismos aunque son un poco lentos, pero es preciso reactivar la economía de este país para que el empleo vuelva. Eso no es fácil, yo sé que no es fácil, pero debe hacerlo. Ok, estamos en esta oportunidad, en esta noche, aquí en la entrevista del día, con dos panelistas, Mirta Alcíbar del Colegio de Comunicadores de Esmeralda, de periodistas de Esmeraldas, y al doctor Gary Marine, analista político. Toquemos otra vez el tema de Freddy Paredes. ¿Qué van a hacer como gremio local y gremio nacional frente a esta situación de esta agresión para que se pare estas agresiones? Porque muchas son físicas, verbales, psicológicas. Cuando usted sale a hacer una cobertura, le gritan prensa vendida, prensa corrupta, quémenle las llantas, hagámosle esto, hagámoslo otro. ¿Cómo lograr que los ciudadanos y el Estado ecuatoriano garanticen el libre ejercicio del derecho a la comunicación? Cuando la Constitución señala, en uno de los artículos, señala que todos los ecuatorianos tenemos derecho a recibir una información veraz y objetiva. ¿Cómo lograr que las organizaciones gremiales de periodistas garanticen a través de la ley, garanticen el ejercicio de la comunicación? Quiero empezar, Enrique, por tu última expresión, donde tú dices que nosotros los periodistas llevamos una información veraz y oportuna. Lo estamos viendo a través del análisis que ahorita acaba de hacer el doctor Marine, donde él a través de los medios ha sido informado y él saca su propio criterio y nos lleva una orientación a la colectividad. Esa es la función de nosotros los comunicadores, dar una información neutral para que las personas, los analistas, los políticos, la colectividad como tal, pueda hacer también su propio criterio, y hoy estamos teniendo la orientación acá del doctor. Esa es nuestra función. Ahí queda demostrado que esa es la función que nosotros hacemos. En cuanto a los gremios de periodistas, la semana anterior nosotros tuvimos acá una cumbre donde estaban los representantes de varios colegios del país, por no decirlos todos, solo no estaba Galápagos y Machala, creo que fueron los que faltaron, de ahí estuvieron todos los representantes. Había periodistas internacionales, quienes
logramos llegar a un acuerdo, hicimos un manifiesto, ahora no lo pude traer, porque eso que te decía, no lo pude traer, pero hicimos un manifiesto que lo enviamos hasta la Asamblea Nacional, donde justamente se está pidiendo la garantía para el comunicador social, para el profesional de la comunicación. Ese manifiesto nosotros lo entregamos la semana ya anterior. Estamos esperando las respuestas y el pronunciamiento porque lo que nosotros analizamos es justamente este tipo de riesgos que constantemente estamos sufriendo o están sufriendo sobre todo los que están frente a los medios de comunicación. Y quienes estamos en las empresas es igual, porque estás con un periodo y viene el otro y te dice, no, o sea, como que tienes ahí también eso que tú eres parte de, ¿no? Entonces, también es una comunicación un poco difícil y justamente eso es lo que estamos nosotros avanzando en esto. Hemos ido por donde tenemos que ir, por la Asamblea, para que ese manifiesto sea revisado y asimismo llegue hasta la Presidencia de la República. Ahora, va a causar un poco de desazón, un poco de incertidumbre, cuando alguna organización les llame o nos llame a nosotros a una rueda de prensa, como pasó con las organizaciones indígenas, llaman a una rueda de prensa y luego lo retienen para lograr llamar la atención de los medios de comunicación nacional, llamar la atención del gobierno nacional y te utilizan como rehén. Ahora como que hay que filtrar bien estas invitaciones. Por supuesto que sí. Ahí es donde ya viene la parte nuestra, cuando dice, ya tú con un poco de experiencia, no quiero decir que no los vamos a cubrir, obviamente que tenemos que cubrirlo, pero ya tomando nuestras debidas precauciones. Por eso, mira, muchas veces cuando hay problemas, cuando los dueños de los medios de comunicación también han sido formados, usemos un término de pronto no muy adecuado, no sé, doctor, cuando el dueño de una empresa como esta, o los dueños, los accionistas, uno de ellos tiene la experiencia y se ha formado en las trincheras, él sabe decirle a su equipo, no vayan, lleguen hasta. Como hemos visto otros medios que no han llegado tan adentro, o sea, nos han informado, pero tomando y preservando su integridad, su humanidad. ¿Podemos decir entonces que hubo un exceso de confianza en esta situación de lo ocurrido? Bueno, yo no diría exceso de confianza de los compañeros, porque recuérdate que no solo fue uno, en la mañana se decía que eran 27 comunicadores sociales que estaban dentro. Entonces hay que tomar las precauciones del caso como recomendación. Desde luego. Doctor Gary Marini, para cerrar este espacio de análisis en los 8 días del tema de la paralización, suspensión de actividades en esta medida de hecho que se lleva a nivel nacional. ¿Qué nos espera? Usted ya decía de que en su visión no se van a dar marcha atrás el gobierno nacional, las medidas van a incrementarse, la calentura que existe en el país poco a poco va a ir mermando, ya se están retomando algunas actividades, tanto la comercial, la de transportación, y al final seguirá todo con la tesis de que el gobierno nacional tiene que tomar esta decisión porque es justa y valedera. ¿Qué espera para los ecuatorianos en los próximos días? Que nos adaptemos a esa realidad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los ecuatorianos es que nos estamos desinteresando por los problemas políticos y económicos del país. Debemos ser más políticos. ¿Tal vez por la falta de liderazgo en nuestro territorio? No, los políticos se han encargado de aislar a la ciudadanía como para que nos convirtamos solamente en seguimonos, gente que solamente va a votar a las elecciones y no nos interesamos en ser sujetos activos de la política. Eso hay que repensarlo. Los ciudadanos debemos estar activamente políticamente activos, a fin de que los políticos sepan que ellos son nuestros empleados. Me refiero a los funcionarios públicos que son políticos y también. Que el pueblo es el mandante de ellos. Claro, es que, mire, un concejal, un alcalde, un prefecto se cree un patrón en este país. No, es un servidor que lo hemos elegido nosotros para que nos sirva y deben comportarse así y no de otra manera. Pero ¿por qué ocurren estas conductas de estas autoridades en todo el país? Es debido a que nosotros nos aislamos, vamos a votar y después nos desinteresamos de los problemas del país. No, debemos ser sujetos activos en términos políticos. Cuando eso ocurra, los políticos incluso nos temerán. Y sabrán que cuando actúen mal estaremos nosotros allí para llamarles la atención y pedirles cuentas y en algunos casos decirles, señores, deje el puesto porque usted no está capacitado o no ha sido honesto para ejercer esa función. Es decir, tal vez falta foro ciudadano de debate sobre temas de realidades políticas. Creo que sí, muchísimo, muchísimo. Y eso han hecho los grupos políticos que han administrado el país. Han hecho que la gente se desinterese por los temas políticos. Es decir, eso es estratégico. Porque dividiéndonos o creándonos esos conceptos
torcidos en la cabeza, ellos reinan. Y tenemos países como estos, con gravísimos problemas que resolver. Entonces, pero si somos sujetos activos, las cosas comienzan a funcionar diferente en forma inmediata. Es decir, no solamente debemos servir para votar, sino que debemos estar atentos en las cosas que ocurren en el país y participar en la solución también de los problemas. Muchas gracias a nuestro panelista, Mirta Alcibe, presidenta del Colegio de Periodistas, al doctor Gary Marini, analista político, sobre esta temática. Hemos hecho dos análisis: la agresión al comunicador Freddy Paredes de Teleamazonas, que la reprochamos como medio de comunicación. Este tipo de actitudes, más allá de ser un comunicador, es un ser humano, es un padre de familia, y por lo tanto nosotros como sociedad no debemos permitir este tipo de maltratos. También con el doctor Gary Marini sobre los 8 días que nos espera de los ecuatorianos sobre esta situación que vive el país en general. Cerramos nuestro espacio de entrevista, ya vamos a un corte comercial. Al retornar seguiremos con más notas informativas aquí en Notimar Estelar. Continuamos con más información y atención. Alain Luna, jefe distrital de la policía en Esmeraldas, informó sobre el trabajo realizado durante las protestas. Muy bien, continuamos con más información. En este momento no tenemos eso. Las cooperativas de transporte urbano Alonso de Illescas, Las Palmas, se encuentran prestando sus servicios a los usuarios desde la mañana de este jueves. Esto de acuerdo a la resolución que establece la ANT. Se mantendrá vigente la tarifa preferencial para las personas de la tercera edad y discapacitados y únicamente habrá un aumento de 10 centavos en la tarifa regular. Debido a la resolución expuesta por la ANT a nivel nacional, las cooperativas de transporte urbano Alonso de Illescas y Las Palmas se encuentran operando desde las 5 de la mañana de este jueves. Dentro de esto también es muy importante señalar en la parte pertinente donde dice: la tarifa preferencial para personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, niños, niñas y adolescentes se mantendrá vigente. Es decir, asumo que dentro de lo que fue la resolución número 77 se manifestó de que se mantendría el medio pasaje en función del pasaje que estaba vigente. Y en esta igual la interpretaríamos así, de esa manera, es decir, 15 centavos tendría el pasaje, todos los grupos vulnerables que los he mencionado de acuerdo a la resolución. Jaime Torres, presidente de la cooperativa Alonso de Illescas, manifiesta que el alza del precio del diésel les perjudica y que aunque se hayan incrementado 10 centavos al precio del pasaje, esto no compensará todos los gastos que genera poder operar las unidades. Esta alza de pasaje que el gobierno ha decretado por medio de la agencia, la ANT, no es en favor nuestro como transportistas, solamente cubre gastos de mantenimiento de la unidad. Es el caso del diésel. Nosotros anteriormente poníamos $27 de diésel en el transporte. Hoy tenemos que asumir un promedio de 45 o $50. Depende las vueltas que demos, porque solo damos 7, 8 vueltas en el transporte. Entonces, cada vuelta anteriormente estaba comparado con $4.50 la vuelta entera. Hoy en la actualidad estamos llegando a los $10. $8.50 más o menos el promedio de vueltas, según como estés. Entonces, figúrese. La compensación que nos da de los 10 centavos no pagan todos los usuarios. Que se acogen a esta resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, porque tanto ellos como los usuarios necesitan de la operatividad de las unidades y únicamente piden la colaboración de los pasajeros para mantenerse operando con normalidad, expresó Alex Ramírez, gerente de esta cooperativa. Pedirle la comprensión del caso, igual manifestar que somos un grupo que hemos sufrido los avatares de esta toma de decisiones y los vamos a seguir sufriendo. Por ese lado, la comprensión y la predisposición de apoyar, no nos queda de otra que darnos la mano como ecuatorianos, y en este caso pues nosotros estamos prestos igual a servir de la mejor manera como siempre lo hemos hecho. Dayana Montaño, Telemar. El coronel de la policía, Alain Luna, informó sobre los trabajos realizados durante las jornadas de protestas. El coronel de la policía, Alain Luna, informó sobre los hechos vandálicos que se registraron, lo cual reprochó totalmente. Ciudadanos que pretendían arribar desde las islas de la Ribera con intenciones no de protestar, sino de realizar saqueos, intentaron obstaculizar la vía. Producto de las manifestaciones también tenemos que indicar que resultaron
2 servidores policiales con algunas heridas. Tenemos bastantes golpeados, pero lejos de hacer polémica, nosotros simplemente señalamos los que están con algún grado mayor de imposibilidad de salir a trabajar. Tenemos un servidor policial que sufrió golpe contundente a la altura de su cabeza y lastimosamente también una compañera, una dama, que ha sufrido una fractura en su mano, en el metacarpiano, producto de una pedrada que lanzaron. Asimismo, manifestó sobre los trabajos que se han realizado durante estas jornadas de protestas. Tenemos 16 ciudadanos que fueron retenidos, de ellos 10 son mayores de edad, que han sido ya puestos a órdenes de la autoridad judicial correspondiente, y los menores entregados con las actas pertinentes a sus padres. Esto nos preocupa inmensamente, ya que no solo en lo que es mantenimiento del orden público, sino en el cometimiento de actos delictivos. Informó sobre un caso en particular, en la cual niños de 8 y 10 años tienen pensamientos vandálicos. Queremos que se vayan, porque acá adentro hay comida, acá adentro hay plasmas, tenemos que entrar a robar. ¿Por qué tienen que defenderles a ellos cuando nosotros podemos entrar y obtener las cosas libremente? Eso piensa un niño de 8 o 10 años. ¿Por qué piensa así? Porque está escuchando lo que le están diciendo en el barrio, lo que les dicen sus padres, lo que dicen los otros ciudadanos que viven ahí. Y eso es peligroso. Y contra eso estamos luchando. Y para eso tenemos que contar también con el apoyo de la ciudadanía y también con el apoyo de los que están haciendo las protestas. Pues no deben dejarles que esa gente se sume. Gustavo Jaramillo, Telemar. El jefe del Cuerpo de Bomberos se refirió sobre el Día del Bombero Ecuatoriano. Además, comentó sobre las gestiones que se realiza para fortalecer la entidad. En el Ecuador, el Día del Bombero se celebra cada 10 de octubre de cada año. La fecha se fijó con el decreto número 1303 de la Ley de Defensa contra Incendios. En Esmeraldas, el jefe del Cuerpo de Bomberos, Peter Plaza, se refirió sobre este día. Y nosotros ya cumplimos 91 años de creación del Cuerpo de Bomberos Esmeraldas. Lamentablemente, por los acontecimientos que se están dando, no podemos celebrar el Cuerpo de Bomberos. Fue una exposición que viene desde la primera zona bomberil, donde indican que por el estado de excepción se suspenden todas actividades del Cuerpo de Bomberos. No obstante a eso, hemos izado la bandera de bomberos en señal de la fiesta nuestra. Esperamos de que una vez que termine el estado de excepción, podamos celebrar nuestro Día de Bomberos. Sobre la situación que atraviesa el Cuerpo de Bomberos, comentó lo siguiente. A nivel de país y por orden ejecutiva, las instituciones públicas no pueden sacar recursos de su arca para celebrar esta fiesta. Nosotros le vamos a hacer de nuestros propios recursos y vamos a hacer la fiesta del Cuerpo de Bomberos. Asimismo, recalcó su mensaje a la ciudadanía e informó sobre las gestiones que se están realizando. Nos prestaron un autotanque que está aquí abajo, por parte de la primera zona, para hacer frente a los eventos adversos, ya que teníamos 2 vehículos que estaban fuera de servicio. Hemos hecho gestión con OCP. OCP también nos respondió, nos van a colaborar con un dinero para hacer la reputación de las unidades. Estamos ahorita a la espera de otra gestión que hemos hecho a nivel del país. Gustavo Jaramillo, Telemar. Atención a la información de última hora que nos hacen llegar. La Defensoría del Pueblo identificó al agresor de Freddy Paredes, el periodista de Teleamazonas. En un comunicado dice que Freddy Paredes, periodista del equipo de Teleamazonas y conductor de Notimundo Estelar, que salía del Ágora de la Casa de la Cultura, donde cubría la concentración de los indígenas, recibió un impacto de piedra en la cabeza. Le brindaron atención médica primaria y fue trasladado a un centro de salud. Freddy Carrión, defensor del pueblo en Notimundo Estelar, expuso que se desconoce a qué movimiento pertenece la persona que ha sido identificada como el agresor del periodista Freddy Paredes. Aseguró que el atacante no es indígena. Ahí tenemos la foto que nos hacen llegar de fuentes extraoficiales del agresor, el presunto agresor de Freddy Paredes. Ahí tenemos
la prueba de la persona de que nos hacen llegar, donde el video se nota que es un intento de asesinato, claramente. Se ve la manera de la que se acerca a agredirle al periodista de Teleamazonas, en la que impacta fuertemente con una piedra en la cabeza. Gracias a las personas que nos hacen llegar esta información, ahí tenemos el video, claramente vemos cómo se acerca e impacta directamente a la cabeza del periodista de Teleamazonas que salía de la Casa de la Cultura allá en Quito, y vemos cómo recibe atención por parte de algunos manifestantes que también le ayudaron en ese momento donde se encontraba escapando de las agresiones de las personas, de algunas personas que le gritaban prensa corrupta y otro tipo de consignas de que le estaban manifestando al periodista de Teleamazonas. Rechazamos totalmente y nos solidarizamos como medio de comunicación este tipo de actos violentos, ya que la violencia nunca resuelve nada, y totalmente hacemos el llamado a la ciudadanía a que denuncie este tipo de actos que no nos hacen nada bien como país, y hacemos nuevamente un llamado a la paz. Vemos que durante toda esta semana Ecuador vivió momentos de pánico. Se pudo evidenciar que varias manifestaciones no fueron pacíficas, lamentablemente no fueron pacíficas. Podemos evidenciar que hubo policías retenidos, entre la ciudadanía mismo se peleaban. Y por último, los periodistas que fueron agredidos durante esta semana. Nos solidarizamos como medio de comunicación y al periodista de Teleamazonas, que en este caso fue agredido en este día. Muy bien, amables televidentes, así estamos culminando esta jornada de noticias. El día lunes estaremos con más información. Que tengan una excelente noche. Canal 23 y 43 presentó Notimar Estelar.